Buenas noches sean todos. Gracias como siempre por la oportunidad de poder llegar a sus espacios a través de esta plataforma. Una plataforma que busca presentar líderes positivos que nos permitan tomar buenas decisiones en nuestro día a día. Agradecer a Dios por la oportunidad, por la salud, por permitirnos estar acá esta noche. A los técnicos, al canal y en especial a mi amigo Nicolás Grullón por el cumplimiento de este gran sueño. Mi padre decía que las empresas no son bloc y varilla, son las personas que la conforman. Y en el sector salud, los médicos son fundamentales. Esta noche tengo para ustedes plato fuerte, un doctor que significa una marca, una persona que ha venido creando un legado desde la institución para toda la sociedad. El doctor José Pérez. Doctor, ¿cómo está usted? Muy bien, Antonio, dándote las gracias por tu invitación para compartir estos momentos con tu teleaudiencia y siempre a tu disposición para responder cualquier pregunta que tenga. Tengo que iniciar, doctor, diciéndole que mi padre lo quería mucho, lo respetaba. Siempre que él hacía mención de su nombre, era una referencia. Y siempre nos decía que usted es un médico con grandes principios y valores. Y de verdad, para mí es un honor inmenso tenerlo esta noche y poder presentar a este público un ser humano desde adentro hacia afuera. Bueno, tengo que decirte también que para mí tu padre era un gran amigo, era como un hermano y también merecía todo mi respeto y admiración. E incluso en mis inicios de mi carrera, tu papá fue una persona muy importante en mi desarrollo. Siempre recibimos buenos consejos de él y buenas orientaciones e incluso mucho apoyo también. Tú sabes que los inicios a veces son complicados. Yo la semana pasada tenía a un doctor y le decía, ¿cuál fue su experiencia, su primera consulta? Doctor, ¿cómo fue esa experiencia de su primera consulta, su primer paciente en su consultorio? Tú sabes que cuando uno llega de una especialidad, yo tuve la oportunidad de hacer entrenamiento en hospitales de nuestro país y también fuera de nuestro país. Y venía con cierta experiencia ya, pero el primer paciente que uno ve en una consulta privada, cuando tú comienzas el ejercicio privado de tu profesión, siempre es un poquito demandante, realmente tú estás un poquito presionado, eso es normal, como en cualquier otra profesión. O sea, cuando tú vas a hacer algo por primera vez, no importa el área donde tú te desenvuelvas, lógicamente que hay cierto nerviosismo, pero todo bajo Todo control. marchó bien. Todo marchó bien y incluso déjame decirte que recuerdo hasta el nombre de ese paciente. De verdad. Sí. ¿Y tuvo que hacerse alguna cirugía o algo? Fue una de las cirugías un poquito más complicadas que hice en mis inicios, por eso no se me olvidó nunca. Pero todo salió muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, doctor. Vamos a hablar un poco de vocación, propósito y humanidad. Hay profesiones que se eligen por estabilidad, pero la medicina parece elegirse desde el propósito. ¿Cuándo entendió usted que había nacido para salvar vida desde un quirófano? Mira, realmente a mí la medicina, desde mis más tempranos años, sabía que me gustaba, pero específicamente la cirugía, vine a darme cuenta que era mi vocación cuando hice mi último año de la medicina general, cuando estuve en mi internado y tuve la oportunidad de ver procedimientos quirúrgicos en vivo, colaborar en esos procedimientos y ver los resultados que se obtenían con estos procedimientos. Y en ese momento yo supe que mi vocación, que lo que me gustaba era la cirugía. Y desde ese momento comencé a prepararme para hacer mi especialidad en esta área. Ya en el transcurso de todos estos años, con la diversificación a nivel médico, si hoy tuviera que elegir a nivel de profesionalización, volviera a ser cirujano. Por supuesto que sí. Volvería a ser cirujano, esa sería mi elección sin duda. Muchas personas ven en un bisturí como un instrumento frío, pero en sus manos ese mismo instrumento ha significado esperanza para cientos de familias. ¿Qué representa realmente un bisturí para José Pérez? Mira, Antonio, el bisturí es la herramienta con la que nosotros hacemos nuestro procedimiento, pero el bisturí tiene que ir acompañado de otras
de otras normas, de otras experiencias, de otras herramientas. Y la herramienta principal que acompaña el bisturí es nuestra mano, que son las que guían ese bisturí. Pero además tiene que ir acompañado de sentimiento de humanidad por el paciente. No es simple. Yo soy cirujano, ya con más de 25 años de ejercicio profesional. Y si yo tuviese que someterme a una cirugía, te garantizo que yo me pondría bien nervioso también. Es decir, que en ese momento que tú vas a operar a un paciente, tú tienes que compenetrarte con ese paciente para brindarle confianza, tranquilidad, porque es un momento de angustia para el paciente y para el familiar. Y tú tienes que ofrecerle a ese paciente el confort, la paz y la seguridad para que se sienta tranquilo. O sea que el bisturí debe ir acompañado de todas esas cosas. Doctor, yo he tenido la experiencia de conversar con pacientes que han pasado por sus manos y tienen una fe enorme en usted. ¿Cómo se construye esa fe? ¿Cómo ese grupo de personas, porque no es solamente el tema de que salgan bien de una cirugía, el trato humano, ese seguimiento que usted le da normalmente, ellos siempre se expresan positivamente, quiero hacerlo público, que a la hora de anunciar que iba a tener la oportunidad de tenerlo en este espacio, mucha gente me escribió, mucha gente que tiene mucha fe en usted. Yo decía, pero ¿cómo se construye esa confianza y esa fe ante personas que ponen su vida en sus manos? ¿Alguna anécdota importante que usted pueda hacerle a este público que está mirando, ¿eh? Sí, mira, Antonio, lo primero que tú tienes que, como te dije ahorita, en medicina tú no tienes que ser un genio para tú ser un buen médico. Lógicamente tú tienes que conocer los procedimientos que tú haces y saber manejar las complicaciones que pueden derivar de ese procedimiento. Pero sobre todo tú debes ser responsable, debes ser honesto, no puedes ser arrogante, tú tienes que estar disponible a la hora que te necesiten. Porque, por ejemplo, si una familia ha sido paciente tuya por años y a alguien se le ofrece de esa familia y requiere tu servicio a las 2 de la mañana de un domingo, tú tienes que aparecer. Entonces tú tienes que ser diligente, tienes que ser sobre todo responsable, tienes que ser muy humano en lo que tú estás haciendo. Y esas actitudes, el paciente la ve, la nota y le da tranquilidad y confianza al paciente. Entonces, a través de los años, actuando con seriedad, con responsabilidad, con humanidad y siendo lo suficientemente responsable para tú hacer aquel procedimiento para el cual tú te capacitaste, eso genera a través de los años la confianza al paciente y esos son los resultados finales. Detrás de cada cirugía existe una historia, un miedo y una familia esperando. ¿Cómo logra usted mantener sensibilidad humana en una profesión donde muchos terminan volviéndose emocionalmente distantes? Esa es una gran pregunta, Antonio, y no es fácil, no es fácil. Pero hay que tratar de tener un equilibrio entre tu familia y tu trabajo. En el caso mío, yo tengo 3 hijos, 2 de los cuales son médicos. Hay uno que es arquitecto y siempre estamos en contacto. Yo siempre estoy en contacto con mis hijos, hablo con ellos, los guío, especialmente a los que son médicos. Y tenemos una relación de amistad y de confianza de padre a hijo. Y eso me ha ayudado a tener con ellos una buena supervisión y tratar de hacer mi trabajo como padre también. Doctor, ¿es cierto que a un cirujano se le hace muy difícil hacer un procedimiento a una persona querida? Emocionalmente, Mira, yo digo, esa es un hijo, esa es una pregunta, es una gran pregunta. Y requiere de una gran respuesta. En realidad, en lo particular, yo mismo creo que no sería capaz de operar un familiar cercano, a menos que no sea una situación de extrema emergencia y que no hubiese otro personal disponible. Pero realmente, cuando tú tienes un familiar tuyo en una mesa de operaciones, hasta agarrar un bisturí y hacer una incisión es difícil. Y creo que no es prudente. Por ejemplo, en lo particular, yo mismo no creo que no podría operar un familiar, mi hijo mío, una madre, etcétera,
creo que no es lo más adecuado. Esa pregunta me la hicieron en las redes. Sí, sí. Lo vi interesante porque muchas veces yo cuestionaba a mi papá, le decía, yo quisiera que mis hijos nacieran contigo, y él decía, no es prudente. Es que no es No es prudente. prudente. En realidad no es Pueden prudente. presentar cualquier situación y Hay emocionalmente situaciones. Hablemos de cirugía bariátrica, salud y transformación humana. Hay pacientes que llegan buscando perder peso, pero terminan recuperando autoestima, movilidad y ganas de vivir. ¿En qué momento entendió que la cirugía bariátrica también transforma emocionalmente a la persona? Mira, en nuestra población hay una enorme cantidad de pacientes con obesidad. O sea, esto se ha convertido en una epidemia realmente. Y muchos de estos pacientes, esta obesidad, que no solamente es un problema estético, sino que es un problema de salud muy importante, porque como tú sabes, la obesidad está íntimamente relacionada con la diabetes, con la hipertensión arterial, con el hígado graso, con trastorno circulatorio. Ya el tejido graso ya no se comporta como un tejido graso, se comporta como un tejido productor de hormonas. Y eso altera todo lo que es el metabolismo del organismo. Entonces son pacientes que tienen un alto riesgo en todos los sentidos. Entonces, ante una situación como esta, y viendo nosotros los resultados que se obtienen después de un manejo adecuado con una cirugía, a mí me llamó mucho la atención e hice un entrenamiento en esta área. Tuve la oportunidad de compartir con profesionales de la más alta calidad en nuestro país, con los cuales seguimos trabajando, y con esto hemos logrado ayudar a muchos de nuestros muchos pacientes nuestros que han tenido problemas de obesidad importantes. Hoy día tienen un cambio en su vida y un estilo de vida muy diferente, con un aumento importante en su calidad de vida. Excelente. Vivimos en una generación que muchas veces confunde estética con salud. Desde su experiencia, ¿qué debería entender realmente una persona antes de decidir cambiar su vida física? Bueno, mira, porque yo sé que deben llegarle a veces personas que quieren hacer ese procedimiento que usted dice, pero... Mira, en un mundo ideal, la mejor cirugía es aquella que no se hace. Pero lamentablemente no vivimos en un mundo ideal. Y a muchos de estos pacientes tenemos que someterlo a cirugía para poderlo ayudar. Pero cada paciente que tú operas tiene que tener un criterio para tú llevarlo a cirugía. No es llevarlo a cirugía por el simple hecho de que el paciente se quiera operar. Tiene que cumplir criterio para eso. A veces yo recibo pacientes que vienen donde mí porque quieren someterse a una cirugía bariátrica y vienen para que lo preparemos y todo esto. Pero todavía no han visitado un nutriólogo, no han ido a un gimnasio, no caminan. Entonces, ¿cómo puede ser que ya quieran ir a una cirugía sin haber agotado los pasos correspondientes porque como te digo, o sea, un paciente que tú lo operas es un paciente que las demás medidas conservadoras no le han funcionado y entonces hay que someterlo a cirugía. O sea, tenemos criterios específicos para elegir el paciente que se va a someter a una cirugía. Fíjense qué mensaje tan interesante, porque antes de llegar al tema, usted dijo la frase, la mejor cirugía es aquella que no se hace. Y fíjense como el mismo doctor hace hincapié que antes de llegar al proceso quirúrgico deben pasar por el nutriólogo, ver el esfuerzo a nivel de gimnasio, etcétera, etcétera. Y después, si las medidas no funcionan, entonces entraríamos al tema del quirófano. Pero hay mucha gente que abusa de esa herramienta que no debe ser. Exactamente. Ese es un tema bastante delicado. O sea, hay pacientes que tú lo ves que se operan sin tener los criterios adecuados para eso y luego los resultados no van a ser lo mejor. Doctor, después de tantas cirugías y tantos pacientes, ¿hay alguna transformación humana que lo haya marcado profundamente y le haya recordado por qué vale la pena todo este sacrificio? Hace muchos años, yo diría que más de 20 años, estando yo trabajando, yo soy cirujano de nuestro hospital aquí, el doctor Toribio Belcosno. De hecho, actualmente dirijo el departamento de cirugía de hace varios años ya. Pero cuando empezábamos, ya hace más de 20 años, me llegó una bebé como de 6 años con una apendicitis perforada. La niña la habían llevado, en ese entonces no se disponía de tantas herramientas diagnósticas como lo tenemos hoy, por ejemplo. Y esa niña la habían llevado sus familiares a diferentes lugares y no se había detectado el real problema que tenía.
Y ya desesperados los padres, que ni siquiera ya tenían recursos, deciden llevarla a nuestro hospital. En nuestro hospital yo la evalúo y te soy sincero, esa bebé, esa niña estaba, como decimos a veces en el campo, entregada ya, casi sin esperanza. Tú le veías el rostro de una persona Caribunda ya. moribunda. Y recuerdo que hablé con su familia y la sometimos a cirugía, la operamos esa misma noche. Hicimos el procedimiento que debía hacerse. Y recuerdo que al siguiente día, cuando vengo a pasarle visita a la bebé, yo recuerdo incluso hasta la cama donde ella estaba acostada. Veo el brillito de vida en los ojos y la alegría que tenía esa niña. O sea, Vale la pena. ya ella tenía el rostro alegre, se sentía bien. Y en ese momento yo dije, vale la pena estudiar medicina, vale la pena esta profesión, porque esas son cosas que no tienen precio realmente. Es una satisfacción que no tiene precio y es un verdadero aporte que tú haces a la sociedad. Doctor, y hay ocasiones que años después ha tenido la experiencia de volver a ver ese tipo Esa de misma paciente, ¿Podía verla? esa misma paciente me la trajo su madre hace como 2 años a mi consulta privada. Ya la niña se había casado, tenía una bebé y vino donde mí por una hernia umbilical y la operamos también. Interesantísimo. Doctor, vamos a hablar de familia, linaje y ejemplo. Hay algo profundamente poderoso cuando un hijo decide seguir el camino de su padre. ¿Qué sintió al ver cuando uno de sus hijos eligió estudiar medicina y continuar un legado de servicio humano? Bueno, lo primero que hice fue reunirme. Yo, como te dije al principio, tengo 2 hijos médicos. Pero cuando ese primero sí, le dije, fue mi hija Laura. Mi hija Laura ahora está en los Estados Unidos, está haciendo los procesos para hacer la especialidad en cardiología. Y cuando ella comenzó a estudiar medicina, o cuando eligió estudiar medicina, yo le dije a ella, recuerdo que le dije, tú has visto todo lo que yo he pasado, ¿verdad? Y me dice, entonces me dice, no papi, pero es que a mí me gusta la medicina. No, mi amor, si te gusta la medicina, dale para allá. Tira para adelante. Y la verdad, cuando ya usted comienza a ver los resultados de ese esfuerzo, porque indiscutiblemente uno ve ese reflejo de lo que ha sido uno y lo que uno quiere también transformar en sus hijos. Y la verdad que debe ser de mucha satisfacción. Sí, lo es, para mí realmente lo es. Tengo el segundo de mis hijos, decidió no estudiar medicina, se fue por el área de la arquitectura y se desenvuelve en esa carrera. Y el tercero, tú lo conoces, claro, ese también es médico. Él está haciendo los movimientos. Un poquito más grande que usted, doctor. Y más fuerte. Sí, sí. No, ese comió conflé. No, pero la verdad quiero externarle mi gran satisfacción, porque no es solamente usted ha sido un buen médico, también un buen padre. Cuando usted ve que los resultados de los hijos están trillando por un camino correcto, donde se han comenzado a desarrollar independientemente, bajo un criterio a nivel de valores y principios, porque hemos hecho un buen trabajo. Y públicamente también le reconozco ese rol de padre, porque ver sus hijos es verlo a usted. Muchas gracias, Antonio, y esa realmente es la parte quizás más importante para mí. La medicina exige tiempo, disciplina y muchas renuncias. ¿Cómo logra un médico equilibrar la responsabilidad de salvar vidas sin dejar de ser padre, esposo y ser humano? Como te decía, a veces es muy difícil. Por ejemplo, especialmente cuando tus hijos están pequeños, el que más requieren de tus atenciones, de que tú le dediques tiempo. Yo siempre traté de equilibrar mi trabajo con ese rol. Ya después de grande, que hay algunos que ya, como te dije, son médicos, ellos comprenden mejor ahora lo que es esta profesión y tratamos siempre de sacar un momento para compartir con ellos. Doctor, usted llegó porque a mí me dijeron, vamos cambiando esta noche, que vamos a pasear, decía mi papá. Y a veces nos montaban en ese Chevrolet todito y nos íbamos al hospital. Ya vamos a pasear. Sí, Muchas noches a veces, nosotros cuando jóvenes no entendíamos el rol de la responsabilidad, veíamos cómo otros padres podían tener mayor tiempo y el compromiso de ser médico obligaba también a estar siempre conectado. En aquellos tiempos, doctor, no había teléfono y fueron muchas veces que íbamos para Cabarete y tenían que esperar a papi en para Hernández. Para que se devuelva, que hay una mujer que está dando, así era que se manejaba. Pero ese sacrificio también trae buenos resultados. Eso hace. Muchos pacientes no solamente recuerdan una cirugía exitosa, recuerdan cómo un médico los hizo sentir en uno de los momentos más difíciles de su vida. ¿Qué les gustaría que las personas dijeran de usted muchos años después?
Mira, eh, para mí lo más importante es que la gente me vea como alguien honrado, honesto, alguien responsable con su trabajo y lógicamente alguien que se preparó de la mejor forma que se pudo para hacer un trabajo y ayudar al prójimo, como decimos. Pero sobre todo la parte humana para mí es la más importante, que me reconozcan como un ser humano, responsable, honesto y capaz de ayudar a los demás. Mi papá decía, yo quiero que me recuerden como un hombre generoso. Él decía, no hay una cosa más interesante que estar al lado de un hombre generoso. Y hoy quiero decirlo públicamente. Yo veo en usted un reflejo de un hombre generoso. Yo no he escuchado nunca nada negativo de usted. No, el dinero no es lo importante, es un medio. Usted siempre ha puesto al paciente y a su familiar por encima de todo. Y vuelvo y le repito, cuando anuncié su entrevista, solamente hubiera un comentario positivo. Indiscutiblemente, usted es un hombre generoso y así lo bautizo. Sí, bueno, yo te agradezco esas palabras y a tu público también. Y lo más que puedo decirte que siempre le he pedido a Dios, pues yo soy una persona creyente, que no me deje cambiar, que me permita continuar siendo la persona que he sido hasta ahora e incluso trato de ser cada vez un poco mejor ser humano. Doctor, siendo honestos, ¿qué le preocupa más de la manera en que actualmente la sociedad está tratando la salud? Mira, hablemos del tema preventivo. La mejor medicina, así como la mejor cirugía es aquella que no hay necesidad de hacer, la mejor medicina es aquella que previene, la prevención. Y veo en nuestra sociedad que con el tema preventivo no se están tomando las medidas correspondientes, tanto nuestras autoridades como también nuestra población. Tú ves, por ejemplo, hoy los jóvenes, vamos a decir, descontrolados, tomando alcohol mientras manejan a veces vehículos de motor, usando juca, usando vape. Toda esto está afectando grandemente a nuestra población. Entonces, estamos deteriorando nuestra salud. A mí me preocupa mucho, por ejemplo, la enorme cantidad de jóvenes que hoy día están utilizando estos dispositivos, los vapers, la juca. Todo el que tiene cierto conocimiento sabe el daño que eso produce. Eso es más dañino que el propio tabaco. Claro. Y hoy día, por ejemplo, están surgiendo enfermedades hoy de pulmón asociadas, que no se conocía, que están asociadas al uso de esos dispositivos. Eso me preocupa sobremanera. Vivimos en una época donde muchas personas esperan soluciones rápidas, mientras destruyen lentamente su cuerpo con hábitos silenciosos. Correcto. ¿Estamos educando realmente sobre prevención o simplemente reaccionando cuando ya es demasiado tarde? Usted hizo una mención interesante en un momento, ahora, pero la sociedad actual está haciendo el esfuerzo. ¿Usted entiende que a nivel gubernamental, las políticas públicas, se está fortaleciendo la prevención o usted entiende que no se le está dando el carácter que se le da? Yo pienso que no es que no se haya tomado alguna medida en el tema preventivo, pero no ha sido suficiente. Y te lo puedo demostrar, por ejemplo, cuando tú un sábado en la tarde pasas por una bomba de gasolina y tú ves cientos de jóvenes ahí consumiendo alcohol y consumiendo juca, vape, tú ves eso, parecen chimeneas esos lugares, y consumiendo también alimentos, a veces sin la calidad adecuada. O sea, ese es un detalle, entre otros. Tú ves, por ejemplo, que hoy están viendo más jóvenes que personas mayores, como debería ser al revés. Nuestros jóvenes hoy día se están matando en accidentes. Casi todos los fines de semana, 1 y 2, incluso en nuestra ciudad, hay un aumento increíble de los accidentes de tránsito, de la mortalidad de nuestros jóvenes. Y en ese sentido no está haciendo gran cosa realmente. O sea, que el tema preventivo, creo que no hemos alcanzado las medidas necesarias para corregir este mal. Si pudiera dejarle una reflexión definitiva a esta nueva generación sobre disciplina, salud y propósito de vida, ¿qué le diría hoy? Mira, yo le diría primeramente
que se alejen de todo lo que es vicio, vicio de todo tipo de vicio, no solamente la droga, también el exceso en el consumo de alcohol, el consumo de tabaco y el uso de estos dispositivos. Les recomendaría también, que eso tampoco lo veo, que hagan ejercicio, el ejercicio es fundamental para mantener una salud lo más adecuada posible, que traten de alimentarse lo más sano posible, que no estén utilizando tanta comida chatarra que a veces vemos nuestros jóvenes consumiendo, y que se mantengan por el camino correcto, con buenas acciones, y además que se preparen también. Doctor, en televisión el tiempo es corto. Con usted pudiéramos... Se quedaron muchas preguntas porque hubieron gente que quisieron profundizar un poco más. Okay. Yo pienso que debemos repetir este espacio. Cuando guste, estamos siempre a tu disposición. En la sección se llama la pregunta final y en este caso, doctor, cuando usted mira hacia atrás y piensa en todas las personas que han pasado por sus manos, ¿qué cree que pesa más en la historia? ¿Las cirugías que realizó o las vidas que ayudó a salvar con ellas? Evidentemente que las vidas que de alguna forma contribuimos para que se salvaran, y espero que cada vez que salvamos una vida, yo no podría decirte ahora, porque más de 25 años, más todos los años que duré haciendo la especialidad, son muchas las personas que pasan por la mano de uno. Y yo espero que cada una de esas personas que hemos contribuido en ayudarlo para que se mantengan vivos, hayan aprovechado esa oportunidad y se hayan convertido en buenas personas, seres de bien. Yo sé que sí, porque incluso tengo pacientes que han sido pacientes míos que hoy día son incluso médicos también. Interesante. Yo espero, doctor, que usted vaya haciendo sus registros. Sí. Porque algo que a mí me costó hacer un levantamiento ahora mismo con mi papá fueron la cantidad de niños y procedimientos que él hizo. Y ya yo pude hacerlo, así que lo invito también porque sé que a través de sus manos han pasado mucha gente. Sí, yo tengo una base de datos de prácticamente 25 años. Excelente. Entonces, tengo ciertos registros. Ese legado hay que mantenerlo. Claro. Doctor, aprovechando el final, vamos a informarle a las personas dónde pueden contactarlo, cuál es su teléfono de allá. Así que, por favor, esas cámaras son suyas. Bueno, básicamente nuestra práctica pública la desempeñamos en nuestro hospital Dr. Toribio B. Cosme. Ahí estamos a la disposición de cada persona que nos necesite. Y a nivel privado laboramos en el Centro Médico Guadalupe, en el tercer nivel. Ahí también estamos a su disposición. Nuestro teléfono son el 809-578-2216, extensión 3302, a la orden. Y tal como siempre me despido de ustedes, que en la República Dominicana, la provincia Espaillat y Moca, no se enferme ni del corazón ni del alma. Buenas noches a todos. Doctor, buenas noches. Antonio, encantado y a la orden.